nos vamos hacia el archipiélago Bocas del Toro. Un lugar que también desde hace mucho tiempo nos están recomendando que lo conozcamos, que no nos lo perdamos. Así que tenemos una corazonada enorme de que lo vamos a pasar increíble allí. Entonces, hoy vamos a parar en Almirante y mañana, si Dios quiere, agarramos ferry en horas de la mañana. Y ahora sí nos vamos al archipiélago de Bocas del Toro, sí, Más exactamente hacia Isla Colón. Hoy tomamos el ferry aquí en Almirante, nos costó $10 para los dos y la moto súper económico. Nos dicen que el viaje se demora aproximadamente 1 horita y media, así que a disfrutar de el paisaje, el recorrido y de la lluvia, porque amaneció hoy un día pero inmensamente lluvioso. Estamos muy felices. Sí. Siempre la sensación de ir en un ferry como que es que te traslada como a algún lugar que no puede llegar en la moto, y saber que vamos con la caballota siempre es como una sensación de mucha felicidad para nosotros. Es muy lindo. En el viaje hemos tomado muchos ferries, ya yo creo que perdimos la cuenta, pero subirse siempre a uno nuevo da una experiencia muy linda. Y sabemos que lo que vamos a vivir en Bocas del Toro va a ser pero espectacular. Yo creo que es el lugar que más nos han recomendado los panameños. ¿Por qué será? Vamos a descubrirlo. Gracias. Y tras 1 horita y media de viaje, estamos en Isla Colón, el archipiélago de Bocas del Toro. Todas las construcciones así tienen historia, porque estuve mirando que Boca igual tiene como un estilo muy diferente al que está normalmente por todo Panamá. Pero bueno, de esto después les vamos a hablar igual un poco más adelante, pero ya así de primerazo pueden ver que las construcciones son bastante diferentes. Ya que echamos un vistazo rápido, vamos a nuestro lugar de destino y donde vamos a hacer base todos estos días para descubrir toda la isla. Se llama Dreamers Hostel. Llegamos. Dreamers Hostel. Buen día, hoy ya descansados, con unas vibras distintas, diferentes, recargados de energía y también muy contentos porque el servicio aquí con Dreamers Hostel está siendo pero espectacular, ¿cierto, Valentinita? Sí, porque también tenemos la posibilidad de tomar desayuno con este paisaje que tenemos detrás, hermosísimo frente al mar. Y con todas las lanchas, todo el movimiento, música, todo como caribeño, ya se empieza a sentir todo el sabor que tiene Bocas del Toro. Y al fin estamos dando una vueltita, por fin en la caballotita. Les cuento que hemos tenido unos días pero de lluvia tremendos, apenas hemos estado saliendo porque desde que llegamos no paro de llover. Es lamentable porque estamos en el Caribe, Bocas del Toro, necesitamos solcito, pero aún así, si vinimos con la caballota es para eso, para recorrer la isla y estamos muy felices de estar acá.
Aparte que la vibra de acá se siente muy buena. Todo está muy tranquilo, hay mucho ambiente. Es todo muy colorido, mucha música, me están cantando desde ya. Y toda la gente sí es muy amable, me encanta. Me encantó Bocas del Toro desde ya. Bueno, a recorrer la isla, ¿no? Vamos a darle. Ni que la lluvia nos detenga. Eso es algo que hemos estado viendo mucho. Que aquí en la isla mucha gente pasa solamente en el ferry o en esos taxis que son así rápidos, que se pagan muy económicos. Y aquí hay la posibilidad de rentar bicicletas o también rentar motos, que son estas motitos Navi así chiquititas que hay acá. Buena, todo bien. Y claro, todo el mundo siempre viene y le va recomendando a uno lo de los tours, porque acá hay muchas cosas para ver. Si tienes moto, te recomiendo que vengas por $10 a visitar esta isla. Hay muchos restaurantes, muchos comercios de diferentes precios, hay mucha variedad de cosas. Miren, almuerzo a $5. La arquitectura bocatereña también destaca por su belleza y funcionalidad. Es un estilo que responde de manera eficiente a las necesidades de viviendas a un entorno tropical, sin recurrir a la creación de microclimas artificiales como lo son el aire acondicionado, ni tampoco al aumento del consumo energético. Sus formas se adaptan naturalmente a las condiciones del entorno, proporcionando un alto nivel de confort ambiental. Además, posee una identidad cultural auténtica que no imita modelos arquitectónicos de climas templados, sino que surge de una armoniosa combinación de formas, colores y texturas propias del Caribe. Tuvimos que hacer una parada sí o sí para mostrarle la infraestructura que se ve aquí en Isla Colón, porque se ven que son casas demasiado bonitas, coloridas y con una infraestructura totalmente diferente a como uno la encuentra en el interior del país. Entonces, indagando un poco de información, encontramos que este estilo se le llama el estilo antillano y se da porque resulta que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX hasta aquí llegó la industria bananera. Aquí llegaron miles de trabajadores, no solamente con su cultura, su música, sino también con la manera, digamos, que ellos construían sus casas en sus países. ¿De qué países? De Jamaica, de Barbados, de las islas inglesas. Y ellos allá construyen sus casas, digamos, con un estilo así muy parecido como este, con balcones grandes, las ventanas muy altas, los techos también bastante altos, para que fluya el aire en el interior de la casa. Normalmente ellos no usaban aire acondicionado en esa época, entonces ¿qué tenían que hacer? Dejar que la casa fluyera el aire en el interior para combatir el calor tanto como la humedad. Entonces por eso uno encuentra las casas, digamos, con este estilo en madera, muchas de ellas también son elevadas del suelo por lo mismo. Entonces es un estilo bastante lindo que vale la pena parar, mirarlas y detallarlas porque es historia que actualmente está viva y la conservan súper bien. Y toda la isla Colón se ven muchas casas en este estilo. Así que súper lindo ese dato y qué bueno estarlo conociendo aquí en vivo y en directo. Ya veo por qué aquí no se puede volar dron. El aeropuerto está ahí nomás al ladito. Yo no sé si esto se puede hacer, pero no todos los días se viene a Bocas del Toro. Mire qué representativo las letras ya que encontramos acá. Siempre por todos los países donde uno va viajando encuentra las letras así. ¿Y cómo no íbamos a venir a las que son de aquí mismo del lugar? Y qué mejor, mire toda la vista ya para todo el mar. Así que excelente. Lo que estoy viendo es que lo tienen súper bien cuidadito, porque si miran está así como todo bien señalizado y de hecho por ahí detrás, como ven, hay hasta una ciclovía que se nota que la gente viene y hace buen uso de ellas, porque también está todo bastante limpio. Así que puntos positivos que uno va encontrando de aquí de Bocas del Toro.
Que acá estaba hablando con unas personas que viven acá y me comentaban que ahora hay más ola, pero siempre se mantiene como el mismo nivel del agua. Y estando acá yo le digo, me imagino que deben dormir demasiado relajados con el sonido del mar. O sea, y me dicen, sí, dormimos muy tranquilos. Ah, pero ellos viven aquí. Sí, están arrendando. Ah. Pero qué bonito. En Chile también hay muchas de estas, en Venezuela, bueno, en muchas partes del mundo siempre se estila como este tipo de construcciones, entonces es muy, muy lindo siempre estarlas mirando, ¿no? En Chile se llaman palafitos. Sí. Ya estamos aquí navegando lo que es el Parque Nacional Islas Bastimento en Bocas del Toro. También les cuento un poquito que esto es un archipiélago que está conformado de más de 200 islotes, pero los más conocidos son aproximadamente unos 9. Hoy vamos a estar navegando, vamos a conocer 5 puntos que son, digamos, como los más principales, pero en unos 10 minutitos vamos a estar llegando a uno de los lugares donde se pueden ver el delfín nariz de botella. Así es como se llama el delfín que vamos a ver. Lamentablemente el encuentro con los delfines sería bastante corto. ¿Y ellos no lo están viendo? No, no lo están viendo. Ahí recién lo vieron. Habitualmente se ven mucho más en junio, en julio, donde el agua está como más cálida, pero durante todo el año se supone que se ven. Ahora por el clima y por la ola creo que igual se van moviendo, pero este es su hábitat, como dice Santi, habitual por ser protegido por manglares. Exacto, no son delfines, digamos, migratorios. Viven más que todo en esta zona porque se pueden alimentar mucho mejor con sus crías y todo. Así que está muy bueno el punto para todos los amantes de los delfines. sí. Hemos llegado al punto donde se ven los osos perezosos. Y se ven que hay uno que está con la cría y otro que está mucho más grande. Y es como el ladito donde están los delfines, en los manglares. ¡Ay, qué bello! Ahí está la cría mirando. Está súper Mira lindo. cómo se mueve la cría. Qué lindo, ¿no? Sí, verlos en su hábitat, todos ahí tranquilos, relajados. Sí. Muy bonito. No tuvimos tanta suerte viendo los delfines, pero ya hemos visto bastantes delfines últimamente, ¿no? Mira, la suerte más grande que estamos teniendo es que no está lloviendo. Y eso ya es una ganancia tremenda. Total. Porque todos los días que hemos estado ha estado lloviendo. Dicen que estamos en una temporada de mucha lluvia, que es como estamos en el mes casi de diciembre, entonces por eso no nos ha tocado los días así. Nada que hacer porque es parte del clima. Hemos llegado aquí a Cayos Zapatillados en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos. Entonces vamos a ir a dar una vueltita y a mostrarles aquí la isla. Que yo creo que va a estar súper lindo, ¿no? Porque es como un lugar donde viene mucha gente. Hay algo muy bonito acá y pasó que este árbol se cayó. ¿Ven? Pero al caerse, miren la naturaleza como es de bonita, le dio vida a 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos aquí hay alrededor de unos 8 árboles que crecieron después de que el árbol se cayó, ¿sí ven? Y todos están buscando hacia arriba, hacia el cielo. Cómo la naturaleza se desarrolla después de caerse de esa manera. Esta parte sí está súper linda. Sí, miren qué linda Mira también qué aquí esta lindo. salida. A ver. Y aquí estamos pasando por la zona panameña.
Me imagino porque ya estamos a próximo de estar en diciembre, entonces me imagino que ya empieza la música más caribeña. Sí, pero sí, está bastante lleno también de personas. Y eso que nos han dicho que es temporada baja, pero hay bastante gente que viene para acá. Estamos en fechas turísticas, entonces sabemos que vamos a ver más gente porque la gente tiene solamente el tiempo de diciembre, enero, febrero, como que anda más celebrativa, la gente tiene más vacaciones, entonces también es como parte de nosotros que veamos esto. Dicen por lo que hemos sabido de que Bocas del Toro ha estado con un turismo muy bajo por unos problemas que tuvo, pero en realidad eso no lo vamos a decir, no es tema. Imagínense si ahora hay mucha gente, ya me imagino cuando el turismo es mucho más masivo. Miren, aquí tenemos un cayuco, así se le llama a estas pequeñas embarcaciones en las que ellos se mueven. Usted me dice que cruza todos los días con olas y todo, ¿no? Sí, sí. Hay que tener bastante equilibrio. Ah, claro, y saber nadar. Si se voltea ya también tiene que saber nadar. ¿Y si se voltea es fácil darle vuelta o no? Sí. Uno lo mueve, se sale todo el agua y después de eso ya se monta otra vez. Ah, buenísimo. Mira, ya ven ustedes. O sea que hace el traslado todos los días para venir a trabajar acá. Claro. ¿Y allá donde usted vive cómo se llama? Popa. Hay escuela, colegio, todo ahí. O sea, como que se forman comunidades, ¿no? Sí, ya. Buena, excelente. Bueno, lo dejo para que siga trabajando. Mucho gusto. Gracias. Bueno, hicimos una paradita aquí en Cayo Coral. Aquí a los alrededores todo el mundo viene y tiene la posibilidad de almorzar. 18, 20 dólares más o menos estaban los platos de almuerzo. Nosotros nos habíamos preparado, trajimos nuestro propio almuerzo, pero está buena igual este punto para poder almorzar, ¿no? Y no llevarse tanta comida, digamos, hacia los cayos o los islotes. Entonces tienen bastante controlado esa parte, ¿no? Súper bien. Antes de finalizar la jornada realizamos unos minutos de snorkel y luego nos dirigimos a Isla Estrella, donde pudimos observar numerosas estrellas de mar en su hábitat natural. Y a mi lado estoy con Heriberto, un niño que tiene, un adolescente ya que tiene 14 años, está demasiado acostumbrado a todo este oleaje. Lleva 7 años trabajando aquí como de lanchero y ofreciendo este tipo de tour, ¿no? Sí. 7 años, imagínense, comenzó a sus 7 años a hacer este tipo de actividades. Ya me imagino la experiencia que tiene a sus 14 años. Uno aquí va, como se dice en Chile, cagada de miedo y él todo relajado, casi durmiendo. Acostumbradísimo. Sí, está muy acostumbrado. Hemos finalizado ya toda la actividad del día. Bastante provechoso. Me gustó, pero sí debo resaltar que Coiba me dejó la vara muy alta. Claro, cada uno tiene sus gustos y a nosotros como que nos gusta mucho hacer snorkel o quizás todo como más conservado. Y acá es como un turismo más de pasarlo bien, de distraerse, de ir a la isla. Y como por lo que yo sé o por el clima en que estamos, no hay como ninguna playa accesible para poder bañarse como tranquilamente acá en Isla Colón. Sí o sí, para poder bañarse, estar como en las playas con la arena, el agua cristalina, la arena blanca, uno tiene que ir hacia las islas. Entonces, si uno viene para acá, la idea es como salir a disfrutar un día de playa, de lancha y recorrer diferentes islas. Pero claro, para hacer un tour demasiado rápido, de visitar a diferentes puntos, como que no te da el tiempo de poder estar tranquilo. De hecho, por eso no les pudimos hacer un vuelo de dron en Cayo Zapatilla 2, porque no nos dio tiempo para recorrer todo en 2 horas. Es todo muy rápido, entonces
creo que también eso le quita un poquito el entusiasmo cuando es como, digamos, un turismo tan masivo y todo tan a la rápida. Ya, báñense, pum, sáquense la foto. 20 minutos acá, 20 minutos allá. Claro. Pero creo que también hay puntos donde hay como pequeños tours donde se puede recorrer como 1 o 2 islas, dependiendo para poder estar todo el día. Hay diferentes agencias y que salen lanchas como muy rápido todos los días, como que no hay que agendar mucho, la verdad. Ajá. Me encanta ver a Valentinita manejando. Y sé que sí o sí, en algún momento se nos va a bajar de la caballota. Porque le encanta manejar. No sé quién es más hermosa, si tú o la caballota. La quiero tanto. Es tan bacán. Cierto. Sí. Aparte te ves muy bonita. Gracias. Aparte que el día está muy hermoso porque hay sol. Sí, justamente estos días no tuvimos días tan soleados, así que está súper bello. Esta es la segunda vez que vinimos acá a ir, ¿cómo se llama? Aquí, Bocas del Drago, y allá adelante Ya, está dale. Isla Estrella. Dale, Playa Bocas del Trago. No, Bocas del Drago. Ya. Playa del Trago. De aquí para allá queda una playa que se llama Playa Estrella, que como ven ahí se ven muchas estrellas de mar. Se puede ir caminando, son 25 minutos creo. Y también está la otra forma de irse en lancha por $2. No sé cuántos minutos serán, pero bueno, hay 2 maneras de ir. Sí, nosotros hoy tenemos ganas de caminar. Así que nos vamos a ir hacia allá y aprovechar a hacer un poquito de cardio. Eso. Bienvenidos a Boca del Drago. Oye, y para botar el alcohol. Y para botarlo de anoche. Oigan, pues sí que me imaginé que todo esto por aquí va a ser como un poquito más relajado, ¿sí me entiende? Como la caminata un poco más selvática, pero no. Hay mucha gente comiendo, hay restaurantes, bastantes lanchas, bastante gente sentada así con la toalla en la playa. Muy buen ambiente. Me sorprendió. Mira, por allá en el fondo, jet skis, motos de agua. Está bueno. Mucho movimiento. Aquí es. Aquí es. Mucho ambiente como jamaiquino, no sé. Estamos en diciembre ya. Entonces Valentinita anda con toda la vibra de sembrina desde ahorita. A lo chilena y también a lo caribeña. Disculpen si me gusta mucho como se dice joder, pero la cultura chilena es así, todo el tiempo está como arriba del hueveo, ¿no? Si es real que uno viene a Playa Estrella a ver estrellas. Mire qué hermoso todas las estrellas que hay. Es de las primeras veces que vemos estrellas, ¿cierto? De mar. Mire qué hermosura. Eso sí, no hay que tocarlas ni nada, solo hay que contemplarlas bien desde lejitos. Pero hay varias por ahí en toda la playa. No pensábamos que iban a ver por la cantidad de gente, pero nos sorprendió. Igual hay varias y se ven muy bonitos. Y se nota que toda la gente está teniendo como mucho cuidado al meterse al agua para obviamente no pisarlas ni nada. Sí, está súper bella. Está muy linda. Y- Lástima que no trajimos el snorkel. Sí. Pero el paisaje, ya les digo que también está una belleza. Muy lindo todo.
fuerte. Y los tragos encontramos acá un muy buen lugar que los tragos están a $5, porque en todos lugares me estoy dando cuenta que los tragos están como a $8, $10, que para mí me parece un poco costoso. Pero en este lugar justo que paramos está a $5 lo que es caipiriña, margarita, mojito, cervezas a $2, agua a $2, etc. ¿Y qué? Nos pedimos una caipiriña, vamos a probarla. La vi y yo dije, bueno, hay que probar algo. Está buenísimo, es como que estuviéramos en Brasil. Hola, hola. Permiso. Mira, por acá encuentran masaje, todo tranquilo. Ay, qué tranquilo. Playa, y con una playa. Caipiriña. Sí, en YouTube. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Ustedes son panameñas? Somos panameños que vivimos en Estados Unidos y ella es dominicana. Ah. Ella también vive en Estados Unidos. Y cuenten, ¿qué tal tu experiencia? Está re bueno. Isla, virgen. Tuvimos un viaje de 6 horas, montaña, sube, baja, los frenos olían quemados porque se frena mucho, se sube mucho, pero valió la pena. Ah, bueno. Sí. Bueno, excelente. Bien, mira, les recomiendo mi país, Dominicana. ¿Okay? Oh, buena. Vamos a llegar allá. Por allá vamos a estar. Colombia, él es colombiano. Colombiana también. Yo soy de Turbo, Antioquia, de Urabá. Ah, buena. Cuídense. Chao, chao. Bueno, ya ven la vibra que se siente aquí, toda la gente muy relajada, pasándolo bien. Por eso a nosotros igual se nos hace como muy difícil estar grabando en estos momentos porque están todos disfrutando y es como hay que ser igual muy respetuoso con cada espacio de cada persona porque algunos que están tranquilos, otros escuchando música, haciéndose masaje, almorzando. Entonces para que uno ande con las cámaras se hace un poco difícil porque nosotros también dentro de todo lo que nosotros estamos grabando también intentamos disfrutar, ¿no? Que también cuesta, siempre se sabe ese tema. Sí, recomendadísimo venir para esta zona. Y aparte que es como la playa en la que realmente uno se puede bañar si viene a Bocas del Toro, porque más adentro de la ciudad es imposible encontrar playas así. ¡Ay, Santiago! Quiero decir que eso es lo bueno de viajar con un hombre tan aventurero. 28 años, colágeno, porque se atreve a hacer todas estas cosas. ¡Wow! ¡Qué bello! Yo creo que desde ahí tienes que volar el dron. Está muy bueno eso que está haciendo, recogiendo la basura. Sí, es primera vez que pasa, que están acá en Boca. Sí, lo único que les decía a ellos que al señor que nos trajo que Panamá les falta mucho meterle más al turismo, porque en Costa Rica el gobierno y las empresas privadas igual le decíamos al señor que Panamá debe de buscar más ese atractivo para jalar más turistas al país. Sí. Y esta parte, digamos, lo que es la isla Colón es muy hermosa. ¿Y qué le parece los negocios bien? Me parece bien, pero mucha invasión a la naturaleza. Sí, claro. Tienen que esa parte en Costa Rica se cuida mucho. Sí. Nada más, pero del resto está todo muy hermoso, está todo muy bien. Está muy bien, sí. Que no me tiren basura, por favor. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte de poder tener un poco más ordenado y limpio. Así que fue un gusto y si Dios quiere nos encontramos en Costa Rica. Claro, allá van a ser bienvenidos, hay muchos lugares para que conozcan. Buen día, les cuento que ya hoy nos estamos yendo de Dreamers Hostel después de haberla pasado increíble, unos días por aquí descansando, conociendo la isla, mejor dicho, el archipiélago, todo increíble, así que hoy súper agradecidos. Y una vez por aquí, Magda, muchas gracias, la pasamos súper bien y descansamos como reyes aquí. Qué bueno,
bienvenidos siempre. A todos los viajeros del mundo, pues bienvenidos a Dreamer. Acá de seguro van a encontrar un lugar pues acogedor y van a sentirse en familia, y nos pueden seguir en Instagram como Dreamer Hostel. Eso, perfecto. Muchas gracias. A la orden. Y la pasamos súper bien. Así que ahí les queda el dato para cuando vengan a Isla Colón. Guárdelo porque el lugar está pero estupendo. Ahora, objetivo súper rápido, ir a agarrar el ferry porque estamos a tan solo unos minutos. Y atrasados. Y atrasados. Parece que Boca del Toro no nos quiere dejar ir, pero creo que no solamente nos pasa a nosotros, porque cada persona, cada viajero que viene no se queda solamente por meses, se queda años acá atrapadísimo, así que ojo. Esperemos que no nos pase a nosotros. Vamos, vamos. Y usted nos dijo, quedan 5 minutos, o a las 5, ¿viste? Ah, usted dijo que a las 5. Ah. Yo te dije, hizo así, yo le dije, me preocupó ese número 5. Porque, claro, a las 5 de la tarde. Pero no, ¿es a las 5 o a las 6? A las 5 entro para salir a las 6. Ah. Y les dije que Boca del Toro es atrapado. Nos dan ganas de ir. Y el destino, el universo dijo, no, hay un cambio de planes. Y nos vinieron a comentar la niña del auto que el ferry cambiaron como de muelle. Entonces no dieron aviso en ninguna red o algo así de que hoy día no había transfer y que se cambiaron. Hubo como un cambio de ferry a última hora, no enviaron el ferry para acá, sino que lo enviaron a otro punto de la isla, así que creo que hay que considerar eso también. Sí, que hay que averiguar un día antes o unas horas previas para poder saber a qué hora o en qué muelle va a venir el ferry. Qué loco el viaje. Volvimos al mismo hostel porque tomamos la decisión de que ya era mejor quedarnos acá y mañana poder viajar de día, porque si no íbamos a llegar como a las 9 de la noche, entonces... Pero qué loco, nos tuvimos que devolver y ya estábamos listos, estábamos mojados. Hay que sacar muy pocas cosas porque parece que el ferry de mañana sale muy temprano. Y bueno, esa es la decisión. ¡Qué locura! O quizás Panamá estaba haciendo todo lo posible para que nos quedáramos un poco más de tiempo. No siendo mucho más, le decimos adiós a Bocas del Toro y también a Almirante. Vamos a avanzar un poquito más y más adelante les contamos cuáles van a ser los planes. Muchas emociones para expresar todo en este momento. Río Changuinola. Hermoso se ve todo para ese lado. La cantidad de bananos que hay por toda esta zona. Durante décadas el banano fue la principal fuente de ingresos de Bocas del Toro. De hecho acá hubo una de las bananeras más grandes que ha tenido el país, pero se fue y por problemas ahí como con el gobierno, pero igual se ven unas plantaciones gigantescas aquí de banano o de plátano, que se le diría en Chile. Como les comentaba hace un rato, el banano fue la principal fuente de ingresos de Bocas del Toro, sobre todo a finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Pero actualmente la principal fuente de ingresos económicos de Bocas del Toro es el turismo. Hemos hecho una paradita aquí rapidita porque hemos hecho un cambio de decisiones muy rápidos ahora en las últimas horas o minutos. O minutos, así es el viaje nuestro. Saliendo del ferry. Sí, salimos del ferry y hemos tomado la decisión por logística, también porque se nos acabó el tiempo ya relativamente aquí en Panamá. Hemos tomado la decisión que nos vamos hacia Costa Rica. Se llegó el día de finalmente despedirnos de Panamá. Así que esta es la realidad y la decisión que nos acaba de llegar. Y eso, mi querida gente, acompáñennos hacia la frontera, por favor. No nos dejen estos momentos de tantos sentimientos, de tantas emociones, y aparte que siempre están esos nervios de entrar a otro país, más cuando fue la decisión de un momento a otro. ¿Lista para ir hacia la frontera? Preparada. Ahí está la frontera. Pero tenemos que ir a hacer salida. Muchas gracias, pura vida.
Ya empezamos a escuchar el Pura Vida. Aquí adentro es que hay que hacer la salida. Hicimos la salida acá, allá en esa oficina azulita pagamos $16 de impuesto por salir de Panamá y bajando las escaleras hicimos salida nuestra. Así que trámites listos. ¿Qué es lo que cambia ya en Centroamérica? Que uno ya está pagando por la salida del país, cosa que en Sudamérica no pasaba. Y es lo mismo, pasaporte, documento de la moto y está todo ok. Exacto. Dale, nos vamos a hacer el ingreso de Costa Rica. ¡Qué sensación más extraña! Luego de 3 meses haber estado recorriendo este país, contra lluvia, mareas, caídas, pero momentos únicos que nos hizo vivir Panamá, mucha naturaleza, muy buena compañía, hicimos grandes amigos también, panameños y también extranjeros, así que estamos con el corazoncito llenito de mucho agradecimiento por todo lo que fue acá en Panamá. Bueno, muchas personas nos habían dicho en un inicio que no habíamos encajado con este país, que mejor nos fuéramos. Aparte que estaba muy lluvioso, que no lo íbamos a poder recorrer y también porque muchos viajeros siempre como que pasan el país muy rápido y siento que habernos dado la oportunidad de conocerlo fue la mejor decisión que tomamos. Fue la intuición y también de un amigo español de la ciudad de Panamá que siempre nos estuvo diciendo: chicos, recórranlo, que lo van a disfrutar, que se van a enamorar de este país, y bueno, así es. Y así fue durante estos 3 meses, muy felices y bueno, con muchas experiencias. Nos pasó de todo: lluvias, caídas, averías de la caballota, muchos equipos que se echaron a perder, pero ya les digo que aún así, sabiendo todo eso, si lo hubiéramos sabido desde el inicio, tal cual hubiéramos venido a vivir las mismas experiencias, porque no quitaría ni pondría nada acerca de todo lo que vivimos aquí en Panamá. Así que muchas gracias Panamá, muchas gracias a todos los panameños y también a todos los extranjeros que conocimos aquí, que hicieron parte de lo que fue nuestro paso por acá. Entonces, a todos mil y mil gracias. Y a todas las personas que nos están acompañando y nos llenan de mensajes, también les agradecemos por acompañarnos y espero que nos sigan acompañando en nuestro viaje rumbo a Alaska. Ya estamos cruzando el país número 12, Costa Rica, pura vida. Así que bueno. Nos vemos. Nos vemos. Y síganos ahí acompañando. Panamá nos está despidiendo con este gran día, con un solazo. Nunca antes visto durante estos 3 meses este sol y este calor, y así nos despide Panamá. Y cruzando esta línea. Bienvenidos a Costa Rica. Pura vida, May. Pura vida, May. País número 12. Rumbo a Alaska. Vamos a parar por aquí a sacarnos una fotito. Pero el ingreso a Costa Rica no estaría siendo como nosotros lo esperábamos. No vamos a poder entrar a Costa Rica. No. Nos vemos el próximo domingo.